Hola, hola, bienvenidos al segundo episodio de Desahogados. Yo soy Mariana Colibrí. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Javier Marín. Hola, yo soy Sara Muñoz y esto es ¡Desahogados! Bueno, pero antes de comenzar quiero dejar sobre la mesa una pregunta que nos dejó Manuel0822 que dice: ¿cuál es la diferencia entre Cámara de Comercio y registro mercantil? No me quedó muy claro. ¿Y qué es el RUT? ¿Es lo mismo? Bueno, con respecto a esa pregunta para nuestro seguidor, registro mercantil y Cámara de Comercio, en realidad Cámara de Comercio es el ente que regula todos los registros a nivel nacional, ¿cierto? Estamos hablando de empresas, establecimientos de comercio. Es el primer paso para tú legalizar y formalizar tu negocio. Entonces, registro mercantil es lo mismo Cámara de Comercio O sea, tú vas a la Cámara de Comercio para sacar el registro mercantil. Entonces, la Cámara de Comercio es el medio o el ente que te permite a ti sacar ese registro mercantil. Y con respecto al RUT, el RUT es como si tuvieras tu cédula. Es como Sí. una cédula tributaria, por Exacto. decirlo así. Ajá, es lo mismo. Entonces es como si tuvieras tu cédula simplemente ante la DIAN. De eso, registro único tributario. De eso se trata. ¿No? Ok, y eso lo saca cualquier persona. O sea, si yo pongo un emprendimiento, ¿es mejor sacar el RUT o la Cámara de Comercio o cuál? Listo, en realidad todos deberíamos de tener RUT, sin importar. No necesariamente tiene que ir de la mano con un registro mercantil, porque tú simplemente puedes pasar una cuenta de cobro y adicional el RUT o el pago de seguridad social, ¿cierto? Otra cosa es muy diferente si quieres llevar tu negocio o empresa a otro nivel. Entonces, ¿cuáles son los pasos para formalizar, cierto? De esto ya habíamos hablado pues el episodio anterior, que venga entonces registro mercantil, el RUT, ¿cierto? Y cuáles son las obligaciones tributarias que conllevan abrir registro mercantil, adicional industria y comercio y adicional renta. Todas estas responsabilidades son anuales. Igual es importante también aclarar que dentro del RUT tú le vas a mostrar como a tus terceros o a tus aliados cuáles son tus responsabilidades, ¿cierto? Para la DIAN también es importante el registro único tributario porque es como la manera en la que te identifican a ti, en la que pueden conocer cuáles son tus responsabilidades, qué impuestos debes declarar, tu actividad económica, a qué te dedicas, cómo ubicarte. Y más ahorita que estamos en el tema de facturación electrónica, documentos electrónicos, es súper importante siempre tener el RUT a la mano. Bueno, no sé, ¿qué otra pregunta nos dejaron por ahí? No, pues? por el momento esa para ir desglosando, pero les agradecemos que nos dejen sus preguntas y aquí paso a paso iremos respondiendo todas. Pero bueno, vamos un poco al grano. En el episodio de hoy vamos a hablar de temas fundamentales para los emprendedores y vamos a hablar de aliados estratégicos. Bueno, no, normalmente el espacio está creado para concientizar tanto al empresario o al emprendedor, venga, cuáles son las estrategias o cuáles son los pasos para conseguir ese éxito empresarial, ¿cierto? Entonces, súper importante es qué personas necesitas una vez formalizas tu negocio, ¿cierto? Estamos hablando de cuáles son, dígame. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles son los...? A ver, yo soy una buñuela, porque yo he tenido emprendimientos, pero digamos soy de calle, entonces estoy aquí es ilustrándome con ellos, al igual que ustedes. Pero empecemos por lo primero, conceptos básicos. ¿Qué es un aliado estratégico y por qué es importante para mi emprendimiento? Listo, vamos a que, primero que todo, se toca este tema con el fin de que incluso el espacio está diseñado con ese fin, para que no cometan esos errores. Todos los hemos cometido, incluso yo, que soy contador y empresario, nos ha tocado a veces caer en el error, y un error en esta situación, en esta realidad, se convierte en dinero, ¿cierto? Entonces vamos a analizar, venga, cuáles son las personas que te pueden ayudar a salir adelante, a seguir creciendo, a seguir avanzando. ¿Por qué? Porque son importantes también, ¿cierto? Eso es lo que vamos a tocar en la noche de hoy. Entonces, venga. Primero, un buen abogado. Un buen abogado es súper importante. O sea, nos han llegado casos de la vida real
empresas o empresarios que llegan a unos, pues ya vienen con conocimiento desde la casa, ¿cierto? Porque han estado en familias, bueno, bien, ¿cómo decimos? Bien posicionadas y tienen un poco de conocimiento con respecto al tema, ¿cierto? No se dejan meter los dedos a la boca. Pero también hay otros que empezamos desde abajo, entonces, es totalmente válido, ¿cierto? Pero entonces ahí es lo que vamos, venga, un abogado, ¿por qué nos ha llegado empresarios que vengan, Javier, de verdad, o Javier, Sara, venga, ayúdenme, pasa esto, estoy operando de esta manera, ¿cierto? Lo primero que le decimos es, venga, ¿hacia dónde está apuntando su negocio? ¿Hacia dónde quiere llegar? Bueno, listo. ¿Quieres llegar a esta meta? Listo. Pero primero hay que organizar la casa. Entonces, venga, ¿cómo tiene afiliado los empleados o los colaboradores en este caso? Ah, listo, no, es que resulta que yo le pago prestación de servicio o resulta que van todos los días a trabajar en tal horario. Entonces, venga, lo primero que hay que hacer es un contrato laboral, ya sea indefinido, término fijo. Claro, ya meses, depende ¿cierto? también de lo que tú quieras como empleador, ¿cierto? Del tipo de prestación o del tipo de colaborador que quieras tener en tu compañía. Entonces es importante saber qué manejo le vas a dar, cuáles son tus responsabilidades, cuáles son las responsabilidades también del trabajador y del colaborador. Sí, porque no simplemente es crear la empresa y ya. Venga, ¿qué consecuencias, qué responsabilidades tengo para poder yo llegar a donde quiero llegar y no cagarla? En teoría, ¿qué pasa? Venga, tú, o sea, hablemos aquí ya pues entre nos. O sea, ¿qué pasa cuando estás con un empleado, llevas tiempo, ¿cierto? Y el día de mañana, porque es complejo, el tema de talento humano, es más, tenemos planeado en unos próximos capítulos traer de invitados a varios empresarios que nos van a apoyar, te van a explicar desde el punto de vista profesional en cada área, te van a explicar qué es talento humano y cómo es el manejo, porque es complejo. Si tú tratas bien a un empleado, listo, súper, pero si lo tratas mal, pues también hay problema. Si lo tratas bien, también hay problema. O sea, llega el momento en que a veces no aprendes o se va adquiriendo ese conocimiento a medida, año tras año, de venga, cómo manejar un personal, ¿cierto? Porque no todos tenemos la facultad o no todos hemos tenido... no todos hemos tenido la experiencia, sí, o el conocimiento. Y algo yo creo que muy importante que nosotros lo hemos conversado y es que tú manejas, o sea, tú no solo manejas un equipo de trabajo, sino que tú también manejas las emociones de esas personas. Entonces también como tener esa empatía de ven qué te pasa, escucharlos. Hoy en día la manera de trabajar ha cambiado muchísimo. Antes estábamos acostumbrados a cumplir un horario, ahora no, o sea, ahora es más como por objetivo. Entonces también es entender lo que yo decía antes, o sea, depende de lo que tú quieras con tu empresa. Entonces es importante en este caso como tener ese abogado, esa asesoría que te diga cómo te puedes blindar. Sí, por lo menos nos llegó una empresaria, entonces, pero ya venía ya con el problema encima. Entonces, venga, no, Javier, es que me demandaron. Resulta que llegaron y yo trabajaba con esa persona, él cumplía un horario, eso, y llegó y me renunció. Y cuando de repente me llegó la citación, ¿cierto? De la oficina de trabajo, listo. Entonces, venga, claro, bendito. O sea, ahí es donde uno dice, para aprender hay que caer, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno siempre le da listo, que no vuelva a pasar. De los errores uno aprende. ¿Qué vas a hacer para poder blindarte en ese tema legal y hacer las cosas bien? Porque pues para trabajar cualquiera en el momento, en el instante por necesidad te dice sí, de una, hágale tal, y después es donde viene el rollo, ¿cierto? Eso fue lo que le pasó a una de nuestras empresarias, ya salió de eso, le tocó pagar una buena plata, o sea, estamos hablando de más o menos 22 millones le tocó pagar esa vez, solo la indemnización de un solo trabajador. Entonces llegamos, le afiliamos los empleados, le hicimos los contratos laborales, empezó a estructurarse como compañía, como empresa, a organizarse. Es la única forma de tu poder seguir creciendo y avanzando. Y como siempre lo hemos dicho, o sea, el desconocimiento de la norma no te exime de la responsabilidad, y yo creo que esa responsabilidad aplica para todo. Digamos que para ella era transparente y no tenía ni idea de lo que debía hacer como empleadora, de cuáles eran sus responsabilidades, y pues por no tenerlo claro, mira, le costó mucha plata.
Ay, como dicen, el hueso. Entonces, mejor dicho, podríamos concluir que es importante saber escoger nuestros aliados estratégicos. Y yo creo que los emprendedores cometemos un error, y es que al principio o nos mantenemos mucho tiempo así, de que yo soy el de todito. Y ahí es cuando nos coge la DIAN con todo, nos coge de acá. Pero más allá, yo quería preguntarles a ustedes, ¿qué características consideran que debe tener un aliado estratégico? Sea el contador, sea el abogado, sea, bueno, el de sistemas. Así nos pones Para mí, contra no. la pared. Yo creo que yo la tengo muy clara, y es que uno no se va a enredar o a meter con una persona que no te genera confianza. Entonces yo creo que para mí esa sería una de las primeras características, que esa persona te genere confianza, credibilidad, o sea, que literal sea como donde tú vas y te confiesas, que tengas toda la tranquilidad para ir y confesarte de lo bueno y de lo malo que has hecho. Yo creo que para mí, o sea, Javier Marín como tal, o sea, les voy a dar mi concepto. En realidad, todo profesional debería ser íntegro. Sí. Íntegro, sincero, honesto, porque eso es lo que nuestra compañía representa ante todos nuestros clientes. Después, con el tiempo, se van a dar cuenta que pues no es cháchara lo que le estamos hablando, señores. Simplemente de verdad es de corazón, amamos lo que hacemos y siempre somos partidarios como el empresario, ¿cierto? Venga, cuidarle el bolsillo, deberías de hacerlo de esta manera. Eso es parte de toda la asesoría que nosotros prestamos acá en nuestra compañía. En realidad es su amigo, ¿sí me entienden? Nosotros siempre tratamos de ser confidentes, todo. Incluso en el episodio anterior les dije, no, es que el contador es uno de los segundos aliados estratégicos tuyos. Es más, es el principal. Porque sin cifras no puedes tomar decisiones. Si las cifras no son correctas, tomas decisiones malas. O sea, ¿cómo saber si un producto es rentable? Primero tienes que hacer un costeo del producto. Primero tienes que hacer otros factores pues, que van de la mano con otros aliados. Ejemplo, el de marketing y publicidad. Te tiene que dar el estudio de mercadeo. Mira, yo creo que ese producto tal, siempre hay bastante competencia en el mercado, vamos a hacer estas promociones, vamos a irnos de esta manera, vamos a empezar a pautar de esta manera. O sea, quieres resultados extraordinarios, tienes que hacer algo diferente, dejarte llevar de los profesionales, porque cada profesional es experto en su área. No simplemente venga, yo como contador, yo soy contador, yo no sé, pues no me pongan a mí a editar un video, ejemplo, de este podcast. Así de sencillo, cada uno tiene su área. Y cada uno debe hacer la parte que le corresponde, ¿cierto? Entonces ya hablamos de abogados, hablamos del contador, venimos con temas de marketing y publicidad. ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? El de sistema. Claro, súper importante. Porque yo soy puñuelísima para eso. Por ejemplo, yo montar todo ese set que hicieron ustedes acá y la persona que nos acompaña sea imposible. No, sí, es importante un buen ingeniero. O sea, la verdad, señores, ahorita la actualidad es tecnología, ¿cierto? Sí, es innovación. Innovación, venga, ¿qué software de verdad me sirve a mí para apalancarme o que me va a permitir operar de manera más fácil, ágil, sencilla y eficiente? O sea, incluso, vuelvo otra vez a decirlo, señores, le vamos a traer un empresario que vive en desarrollos, hacen desarrollos de software y me gustaría que también compartiera pues todas estas experiencias que le ha tocado vivir, cómo ha trabajado, porque a ellos les va muy bien, ¿cierto? Todo negocio es bueno, dependiendo también del enfoque o de las ganas que le metas, porque también el negocio es responsabilidad, constancia, perseverancia, compromiso, es a veces sacrificar muchas cosas, a veces hasta tiempo con la familia, mientras que arranca. Cuando tú me dices, no, es que uno le toca de todito al inicio, sí, claro, es que es la única forma que funcione. Créame que en un negocio tú pones la plata, eres un socio capitalista y así no va a funcionar. Tienen que meterle el hombro las 3 personas que son socios o las 2 o una, ¿cierto? Igual yo creo que también lo que tú decías de que al principio somos de todito y eso está bien, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que es importante tener claro cuáles son estos aliados y no digamos para que tú los tengas o pagues, digamos, una mensualidad, pero sí
que una vez al mes tengas una asesoría con tu contador, con tu abogado, si vas a iniciar un proyecto, que busques cuál es la mejor estrategia. Entonces sí, eso es súper importante, que somos de toditos, pero también tener como ese apoyo, ese equipo de respaldo. No, y contemos otra cosa, o sea, ¿quieres seguir avanzando? Te toca delegar, así de sencillo, porque si no, no vas a poder, tú no puedes atender 100 clientes a la vez. ¿Sí me entiendes? Y si no capacitas tampoco a tu personal, pues va a ser difícil de que haga las cosas tal cual como tú lo quieres. Entonces también es soltar. Venga, vamos a estructurarnos, vamos a armar manual de procesos, vamos a armar manual de funciones, este va a ser su contrato. O sea, tienen que visualizarse en hacia dónde van de verdad. O sea, de corazón yo les digo algo muy claro y soy sincero en todos esos temas, ¿cierto? Estamos como sintonizados porque precisamente la pregunta que nos fue, denos tips para aprender a soltar, porque para un emprendedor es muy difícil hacer eso. No sé si es algo ególatra, pero uno cree que es el único que puede hacerlo bien. Entonces no sé qué tips nos puedan dar respecto a eso. Bueno, no, yo les confieso, ya acá estoy entrando en materia. Lo que pasa es que debes entender algo para poder seguir creciendo y avanzando empresarialmente. También debes crecer internamente, debes trabajar en ti mismo. Eso es complejo, porque a veces uno se blinda o pone muchas máscaras o protección porque la vida nos ha tocado así, porque esto, ¿cierto? De igual manera les voy a traer otro empresario que se enfoca, sí, son coach profesionales. Nosotros en realidad hicimos un programa de liderazgo en Alma Brilla. En realidad es muy lindo encontrar un espacio amigable, confiable, seguro, saber cuáles son tus falencias, trabajar en ellas, o sea, darte cuenta de que puedes dar mucho más, sino que a veces la vida y nos lleva a la cotidianidad, a pasar por el mismo lugar, a no observar las cosas, a no ver los pajaritos, a no ver el sol. O sea, todo se convierte en paisaje. Así es. Basado en esto podríamos decir que algo importante para escoger a nuestros aliados estratégicos también es la intuición, que era lo que hablábamos al inicio, Sí. en cómo se siente el cuerpo, en que si me da buena vibra esta persona. O sea, como dice por ahí, la energía no miente. Tan Sí. literal, sí. No, O sea, yo considero que, yo vuelvo a lo mismo que te decía ahorita, es la confianza, o sea, la confianza que te genere esa persona. Claro, los resultados importan y hay que hacer un seguimiento. Yo creo que tú no puedes soltar de una, ¿cierto? Sin irlo haciendo como paulatinamente, pero también generarle, que creo que es muy importante, la confianza a la persona a la que le estás entregando, como, hey, yo creo en ti, yo sé que eres capaz, también como desde esa motivación. Súper. Yo quería hacerles una pregunta, porque chismosas sí son. Denme por favor un ejemplo de una alianza estratégica que haya sido exitosa. Que usted diga, esto fue un éxito, sea para ustedes, sea para un cliente, que ustedes digan, este equipo, o sea, brutal. No, yo creo que eso lo vivimos pues todos los días acá en nuestra compañía. En realidad, cuando hacemos las cosas, las hacemos de corazón, con amor, de verdad diciéndole, o sea, ¿para qué les voy a mentir pues? O sea, yo soy una de las personas que peleo de vez en cuando con nuestros clientes. ¿Por qué? Porque no falta el desordenado, no falta el que no acate pues las indicaciones y después termina uno resolviendo chicharrones que pudimos haber evitado en algún momento, ¿cierto? Con anterioridad, anticipándose a los hechos. Entonces ahí es donde yo digo, parce, la verdad, siempre les recomiendo a los clientes, todos nuestros aliados estratégicos, que es un buen abogado, lo tengo siempre de confianza. Le digo a los clientes, venga, este man no le cobra la asesoría, nada más cuando de verdad necesitas hacer algún trabajo en específico, pero el resto siempre lo hacen de corazón. Es como ese reflejo, ese espejo a uno mismo, ¿cierto? Al yo interno que llega y dice, bueno, listo, vamos a ayudar a este, venga, no, eso es barato, cuesta tanto, y le es muy sincero. Entonces, siempre sí o sí, de mi parte, yo siempre he sentido que le hemos colaborado mucho a nuestros empresarios. Es más, a veces nos pasamos de madre, porque en realidad terminamos siendo no simplemente el contador, sino la administrativa, mejor dicho, el todito, ¿cierto? Entonces, para mí es éxito rotundo todos los días
poder entregarles parte de nuestro tiempo, ¿cierto? Lo más, o sea, les confieso de verdad, lo más rico es sentir, ejemplo, en un diciembre, siempre llegan, hola Javier, llegan a saludar y a veces uno no tiene ni tiempo ni siquiera de verlos durante todo el año, pero entonces se les nota en la cara, en la felicidad, todo lo que le hemos podido aportar y ayudar. Entonces, gracias, tal, y entonces ni siquiera importa el dinero, porque siempre lo dije y siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. A veces ni siquiera lo importante es el dinero, en realidad lo que importa es poder aportarle a ese empresario a crecer, porque si ellos crecen, pues nosotros también crecemos como empresa, porque nos pasa, nos van recomendando el voz a voz y eso es más poderoso que yo pagar, no sé, 100.000 diarios en publicidad, ¿cierto? Pero también viene con el tema de eficiencia y eficacia, del punto de llegar a tener esa excelencia, a que si me escriben a las 6, ahí mismo les respondo. Pocos outsourcing, y les soy muy sincero, llegan a ese punto. Nosotros somos mucho más personalizados. Esperemos pues que nuestra política empresarial no cambie, porque en realidad eso es lo que me impulsa todos los días a madrugar, estar acá pendiente, a nuestro equipo darla todo, hoy y siempre. Entonces ahí vamos. Bueno, súper. Ya vámonos por el lado contrario. Podemos concluir que una alianza estratégica exitosa es la que ustedes tienen como empresa con sus clientes, pero una que no les haya ido tan bien, una que no haya sido exitosa, que usted diga, uy, con esto no vamos a decir nombres, obvio, porque no podemos dar detalles, pero una que ustedes digan, uy, jue madre, esto no me fue tan bien, o que a mi cliente contrató a tal persona y qué ganso ciego. No, en realidad yo no soy partidario de recomendar personas, incluso Sara lo sabe, Sara me puede incluso desmentir, pero no soy partidario de recomendar pues a ninguna persona, al menos que la conozca tanto que yo diga, no, este man es buena ficha, ¿cierto? Igual a mi equipo de marketing y publicidad también, o sea, soy muy partidario de que el que trabaja, el que se esfuerza, el que de verdad tiene pasión por lo que hace, de una lo recomiendo, sin pensarlo, mejor dicho. O sea, siempre le digo, mire, tengo Javier, ¿sabes algo? Pues la verdad no sé, yo soy contador, pero le tengo la persona, mira, háblale a esta persona, coméntale, dile que de parte mía, tal, y te aseguro que él te ayuda. Así de sencillo funciona. Igual yo creo que hasta el momento no nos ha tocado como ese caso de tener, digamos, como una mala experiencia con algún aliado, no. Y también depende de la perspectiva que tú la veas, pues al final todo es aprendizaje, ¿cierto? Y todo nos sirve para crecimiento, para mejorar, entonces gracias, o sea, siento que somos muy bendecidos en ese sentido, porque nos ha ido muy bien en todos los proyectos que hemos tenido con nuestros clientes, o sea, tenemos unos aliados maravillosos. Y si hablamos de clientes, ahí sí, mejor dicho, no digo nada, porque hay clientes. Mira, yo les voy a dar un consejo. Los clientes, entre más exigentes sean contigo, son los que más te enseñan de verdad a ser más especialista en el área o a ser más pulido. O sea, esos clientes canzones, a veces uno... No pues, son los que más piden rebaja. Sí, son los que uno dice, mierda. Pero bueno, o sea, si le ves el lado positivo siempre a las cosas, son los que más te enseñan, más te exigen, más te joden y te va volviendo más, ¿cómo decirlo? Enfocado, Perfecto, pues, profesional en el tema. sí. O sea, te vuelves más pulido. Entonces tampoco no es de hacerle el feo. Venga, eso es, o sea, si Dios lo mandó es porque eres capaz con eso y hasta más. Entonces también les digo, muchachos, ármense de paciencia, yo que soy re impaciente, yo soy, mejor dicho, estallado, pero me ha tocado aprender de a poquito, ¿cierto? Ahí vamos. Ahora Y vamos a mis entrar en queridos, materia. ahora vamos a hablar de declaración de renta. En palabras coloquiales, ¿qué es declaración de renta? Bueno, vea, la declaración, en este caso vamos a hablar de declaración de renta persona jurídica, ¿cierto? Porque creo que es importante aclarar que hay declaración de renta persona natural y declaración de renta persona jurídica. Persona jurídica son empresas, ¿cierto? Entonces, la declaración de renta es un impuesto que tú le presentas a la DIAN anualmente, en el cual tú le das un porcentaje de tus utilidades a la DIAN. ¿Cuál es el porcentaje? El 35%.
No, en palabras más coloquiales, yo no lo puedo decir de otra manera. Bueno, no, en realidad, si entramos en materia, vamos a hablar cómo se calcula o qué debo tener en cuenta para tener una renta. Primero, debes saber cuál es el objetivo de tu renta, porque, ejemplo, normalmente todos nuestros clientes dicen, venga, no, un buen contador para mí es un contador que me ayuda a ahorrar impuestos. Sí, pero tengamos en cuenta que también no falta el cliente que llega y nos dice, listo, Javier, no, póngame a pagar menos impuestos, y a los 2 meses o al mes siguiente llega y nos dice, no, voy a sacar un préstamo de 200, 300, 500, 1.000 millones de pesos. Y yo, venga, no, es que las cosas no funcionan así, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Porque en teoría, el tema tributario con el tema financiero son directamente proporcionales, ¿cierto? Entonces, si yo te pongo a pagar menos impuestos, pues lógicamente, financieramente, voy a estar jodido, ¿cierto? Pero si me dices, no, vamos a tirar una renta de la empresa súper bonita, súper atractiva para un banco, porque quiero un préstamo a tal tiempo, a 6 meses, a 3 meses, a un año, quiero un préstamo de 500 millones de pesos o 1.000 millones de pesos, es que voy a invertir en otro nicho, ¿cierto? En otro voy a diversificar mi negocio o mi empresa. Entonces ahí es donde yo digo, listo, recuerda que así como me estás pidiendo, solicitando una declaración atractiva, a mayor utilidades, pues lógicamente vamos a pagar mayor impuesto de renta, ¿cierto? Sí. Tenga en cuenta que cómo se calcula un impuesto de renta. Venga, entonces se miran todo el tema de ingresos menos costos y gastos. Sobre esa utilidad que te queda, parce, ahí te van a gravar esa utilidad por el 35%. Entonces, si te quedan 10 millones, el 35%, 3.500.000 tienes que pagar a la DIAN. Entonces ahí es donde vamos. Entonces cuando sienten el golpe en el bolsillo, en donde dicen, no, Javier, ¿cómo así? Yo, venga, pero hicieron las cosas bien. Porque es que si miramos hacia atrás de dónde viene la raíz de la problemática, ¿por qué lo digo? Porque aclaro este tema. Ejemplo, nos llegó un caso de un cliente que, venga, Javier, regáleme entonces un análisis inicial, miramos cómo está la compañía para que me recibas la contabilidad. Pero entonces le dan preciso por cambiar de contador los primeros meses de cada año. Ahí es donde uno dice, no, es un error complejo. O tienes que dejar las cosas muy claras con tu contador. Venga, te llevo la contabilidad todo el año pasado, ¿cierto? Como mínimo debe ser responsable de la renta y exógena de la empresa ese año pasado, ¿cierto? ¿A qué vamos, muchachos o señores? En este caso, yo les revisé toda la información tributaria, ¿cierto, Sara? Le revisamos toda la información tributaria a nuestro cliente. Cuando miramos el tema, me preocupó la parte de renta. ¿El por qué? Porque miramos unos ingresos de 2.000 millones de pesos y cuando miramos los costos y gastos, no habían costos y gastos. Entonces, venga, dejaron de emitir nómina electrónica, dejaron de emitir documentos de soporte electrónico, desperdiciaron muchos gastos que no legalizaron. Entonces ahí es donde vamos, venga, de verdad es un buen contador. Entonces yo le decía al cliente, parce, te está dando 1.600 millones de utilidad, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cierto? Ahí es donde viene la asesoría, venga, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante? Y nosotros en nuestra compañía siempre tratamos de brindar el servicio en paquete. Estamos mirando el tema contable, tributario y financiero como un solo servicio, como un solo paquete, por lo mismo, porque la única forma de ahorrar impuestos es por medio y se llama planeación tributaria. La otra herramienta fundamental para todos nuestros empresarios, para que lo tengan muy presente, son proyecciones financieras, o sea, hacia un futuro, mirando y anticipándonos a esos hechos. Entonces siempre estamos en constante revisión de impuestos para nuestros clientes, siempre les estamos mandando, mire, así vamos en IVA, así vamos en retención, no. Entonces por eso es, pues para mí es súper importante y por eso tratamos de brindarles ese servicio completo. Ok. Bueno, basado en lo que escuché, yo quería preguntar, ¿la declaración de renta es modificable o no? Pues escuché por ahí planeación tributaria. Entonces no sé si yo puedo llegar a decir, no, es que yo quiero declarar de renta tanto, lo que a mí se me dé la gana. Entonces, ¿es modificable o no?
Sí es modificable, pero, o sea, podemos modificar el presente, nunca el pasado. Recordemos que la renta se presenta un año pasado, ¿cierto? Entonces, si estamos en 2025, vamos a presentar renta 2024. ¿Por qué es tener esto claro? Porque siempre los empresarios, no, póngame, no, pero es que eso, el tiempo ya pasó, eso fue el año pasado. Debiste tomar alternativas el año pasado. O sea, la planeación tributaria no, yo no lo veo como desde la parte modificable, ¿sí? O sea, no es que, ay, yo quiero declarar o pagar impuestos solamente 3 millones, no, porque hay que entrar a analizar qué gastos tiene, si son deducibles o no. Entonces yo veo la planeación tributaria más como una estrategia y mira, yo quiero tener mi empresa, ¿cómo decirlo? Como que sea solvente, que muestre un buen resultado, entonces de ahí viene como esa planeación tributaria. Sí, o sea, a lo que, para complementar lo que dice Sarita, es qué pasa, señores. O sea, tú me puedes decir, o sea, borrón y cuenta nueva, volvamos a principio. Normalmente para la DIAN maneja presiones tributarias. Cada sector, toda esta información la recopila el DANE, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces, si, ejemplo, tu negocio es comercio, te puede dejar el 6% de utilidad después de impuestos, eso sería lo normal. Entonces, esta presión tributaria lo que te permite es marcar riesgos ante la DIAN si de pronto tuviste mucha más utilidad o incluso tuviste mucho menos utilidad. O sea, debe pasar algo anormal en el tema económico. Ejemplo, en el caso de pandemia, entonces todas las empresas tuvieron pérdida. O sea, era muy rara la que tenía utilidad, ¿cierto? Algo anormal en la economía. Entonces, si nos vamos al tema de servicios, venga, servicios te puede dejar, la empresa de servicios te puede dejar el 15% de utilidad, ¿cierto? Después de impuestos, un tema industrial o el sector industrial te puede dejar el 12% de utilidad. Entonces vayámonos desde ahí. Primero, nosotros no podemos de pronto decirte, venga, no, vas a pagar 1 millón de pesos. No, tenemos que proyectarnos de acuerdo a la operación y también de acuerdo a la realidad económica. Entonces no me puedas decir que no, entonces que sea el 1% de utilidad cuando eres comercio, venga, no, pues así no funciona tampoco, okay, ¿cierto? Super. O sea, sí es modificable en el sentido de estrategias, venga, ¿quieres pagar menos renta? Listo, entonces póngase juicioso con el tema de gastos deducibles, entonces que sea soportado por documento electrónico, que sea bancarizado, o sea, ahí es donde uno empieza a darles esa asesoría o ese acompañamiento durante el año presente, porque no podemos, como te digo, modificar el tiempo pasado, ya la cagaste. Y ahí me disculpan sí, el término, pero ya la cagaste, parce, ya tienes que pagar, asumir, listo, no va a volver a pasar, listo, entonces vámonos con proyecciones financieras, planeación tributaria, qué podemos hacer, listo, no está, ejemplo, o sea, hay muchas estrategias que se pueden implementar en una empresa sin romper las reglas, pues, están dentro de la normativa, y eso lo hace un buen contador. No cualquier persona te va a explicar, no, a mí me encanta y creo que, cierto, nosotros somos muy partidarios de explicarles al cliente y que entienda, más que asesorarlo y decirle, venga, es que tienes que hacer esto, no, venga, entienda el proceso para que todos vayamos y esto fluya. Por eso yo me devuelvo siempre a la raíz. ¿Cuál es la raíz? El empresario, porque o sea, les voy a ser sincero otra vez, en todo este tiempo que hablamos, sí. Los empresarios son sencillos, o sea, nosotros somos, o sea, los hombres somos sencillos, ¿cierto? Ya que entramos en el tema de... Entonces ellos piensan, todo empresario es muy acelerado, ve negocio donde nadie lo ve, ve oportunidades y calcula y se hace a veces incluso pajas mentales, pero en la mayoría de veces ganan dinero, pero es por lo mismo, es por la misma agilidad. Es por la misma tal, entonces cuando llegan y que te compro esa propiedad, te doy 1.000 millones y te costó 500, listo, de una te la vendo, pero nunca contextualizan al contador antes de, ¿cierto? O cuál sería el impacto tributario de hacer esa operación. No, te llegan con el chicharrón así de entrada. Ah, no, Javier, es que resulta que yo vendí esa propiedad y me compré otras 2 allí en otro lado. Y yo, ay, bendito. Bueno, listo. Miremos cómo solucionamos o cuál es la forma adecuada
para que no paguen mucho impuesto, ¿cierto? Eso me hizo recordar una vez un cliente nos dijo, no, es que yo al contador nunca le voy a decir qué negocio voy a hacer, porque es que si yo le digo no hago el negocio, Se lo daña. yo simplemente hago el negocio y ya le llego con el chicharrón, él mira a ver qué hace y cómo Se soluciona. le daña el Y negocio. es real, y así se mueven, o sea, así se mueven los empresarios como de emociones, de lo que surge Ajá. de oportunidades. Total. Ok. O sea, una conclusión que podríamos decir y un tip para los emprendedores es siempre pida factura electrónica. Ya, Sí. eso se me quedó Sí, acá. sí, sí. No, Muchas gracias por el dato. Mera conclusión. No, de verdad sí. Sí, es O un sea, esa es la datito. verdad, es la verdad absoluta. Señores, no quieren pagar impuestos, al menos todas sus compras pidan factura electrónica, que están en la obligación de expedírselas, ¿cierto? Y adicional paguen por el tema bancario, por el sistema bancario. Hagan la transferencia, tal, no manejen efectivo para que sea deducible 100%. O sea, cuídense en esos temas. No vendieron mucho, pero al menos aseguran una parte en las compras y gastos, y así de esta manera pues no van a pagar impuestos. Yo soy partidario de que yo siempre le digo a los clientes, venga, no paguen mucho impuesto, paguen lo necesario. O sea, la verdad, paguen lo necesario para poder pasar de agache, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno como empresario siempre está pensando el tema de capitalizarse, de poder tener más, de que quiero meter esta máquina, que quiero, no, es que me ofrecieron este negocio, está muy bueno. O sea, siempre quieren tener efectivo, o sea, dinero disponible para poder hacer inversiones y moverse en el medio, ¿cierto? Entonces ahí es donde le digo, yo sí le digo, la verdad, y le soy muy sincero, les digo, empresarios, no paguen mucho impuesto, porque sabemos pues cuál es el fin de esos impuestos, ¿cierto? Pero sí paguen lo necesario, poco, lo necesario, para pasar tranquilos, para no tener problemas, hagamos las cosas bien. Ese es mi consejo. Después de tanta experiencia, de seguir acá asesorando más de 40 empresas, de estar todos los días frenteando con ellos y diciéndoles, venga, no, venga, hagamos esto, buscando estrategias y formas para poderlos blindar. ¿Listo? Ese es mi consejo. A mí me quedó una duda y es, ¿qué es presiones tributarias? Nunca en mi vida he escuchado eso. Bueno, presiones tributarias es como el punto de referencia en el cual la DIAN se basa para poder decir si su negocio está bien o está evadiendo impuestos o mejor dicho, O sea, son como indicadores. Sí, exacto. Okay. Es el punto de referencia máximo que si lo pasas hacia arriba, bueno, hay problemas. O si estás por debajo, bueno, también ¿qué pasa? Venga, vamos a revisar o venga, tirémosle un requerimiento de alguna información o vamos a fiscalizar. Es el que marca esa alerta. Ujú. Esa alerta, venga, ¿por qué te está quedando tanto? ¿Cierto? Es eso. Otra pregunta, muchachos. ¿Quiénes están obligados a declarar renta en Colombia o a partir de cuándo? ¿Cómo es la vaina? ¿O en las empresas? Bueno, ¿Cómo es? por el momento estamos hablando de rentas personas jurídicas, Jurídicas. ¿cierto? Toda empresa está obligada a presentar renta, toda empresa, toda. Incluso somos agentes retenedores que sí o sí nos toca retenerles a las personas a las cuales le compramos, ¿cierto? Diferentes conceptos, sí, diferentes tarifas, sí, diferentes bases también. Es más, hubo la última resolución que modificaron las últimas bases, ¿cierto? Sí, base de compras, de No. servicios. Exacto, entonces, ¿qué es lo que están buscando? Recaudar. ¿Qué es lo que pasa con toda la situación ahorita? Lo que busca la DIAN es cerrarnos mucho más la brecha y poder tener la información necesaria. Y la información es poder, es control. Es, venga, usted llegó y compró en D1, ¿cuánto? Venga, decláreme, tuviste compras de tanto. O sea, vamos a llegar al punto que la declaración de renta va a ser sugerida, así, tal cual. Mira, este es tu impuesto, páguelo, ya. Así de sencillo. Yo quería preguntarles cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas al declarar renta. Chan, 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 chan. Bueno, no, ahí sí me la tiras difícil. No es que son, o sea, si lo vemos de ese punto que me estás preguntando, es muy amplia la pregunta, ¿cierto? Porque eso encierra temas, ejemplo, ecuación patrimonial, encierra costo y gastos no deducibles, encierra conciliación fiscal,
encierra miles de aspectos que pueden variar o pueden influir en la renta, ¿cierto? Los más comunes, ¿cuáles son? Pues no contratar un contador, llegar donde el contador a última hora y decirme, venga, presénteme la renta, presénteme la exógena, ¿cuánto me va a cobrar? ¿Cierto? A veces piensan que no simplemente somos contadores, que también somos adivinos, magos, ¿cierto? Y eso es complejo, porque no es así, y pasa, señores, o sea, eso es día a día acá, ¿cierto, Sarita? Sí, o sea, respecto a tu pregunta, para mí uno de los problemas, sí, o de las problemáticas, uno es el desconocimiento. Yo creo que para muchos empresarios crean su empresa, crean su negocio y no saben cuáles son sus responsabilidades. Entonces, uno, tener claro de que tú tienes una empresa y tienes que pagar impuestos. ¿Cuáles son esos impuestos? Renta, IVA, retención. Entonces, tener como ese conocimiento o proyectarte de lo que tú en un futuro debes pagar, ¿sí? Otro error también es no tener como esa planeación tributaria de lo que estábamos hablando ahorita. Ven, sí, yo quiero mi empresa de esta manera, ¿cómo lo podemos organizar? Otro error es no llevar contabilidad, o sea, hay muchas, pero muchas empresas. Es el más común, en realidad, yo siempre he visto, y no ha llegado caso, Sí. es que no llevan contabilidad. Ajá, entonces tienen su empresa creada, o sea, su persona jurídica creada, pero no llevan contabilidad. Entonces, también, más allá, digamos, que del impuesto de renta es, hey, tú sabes cuáles son las cifras de tu empresa, sabes cuál es el resultado de tu negocio. Entonces, yo creo que también es importante eso. Eso también es un error súper común, el no llevar la contabilidad de tu empresa. No sé cuál otro. No, para mí siempre ha sido, no llevan contabilidad. Entonces, de repente aparecen con, venga, hágame la renta, hágame la exógena. ¿Cómo? O sea, ahorita el medio nos facilita un poco el tema, porque por lo menos, al menos con un token, si están habilitados en facturación electrónica con el token, ya uno se basa y llega y hace hace la conciliación fiscal, le presenta la renta, algo aproximado, no exacto. ¿Por qué? Porque el token no te muestra, el token de la DIAN no te muestra el 100% de la información, te muestra casi un 80%. Entonces quedan por fuera algunas cosas, servicios públicos, o sea, si me hago entender, cuentas Sí. de cobro, otros detalles que no son, no es obligatorio emitir ante la DIAN. O sea, que no queda la trazabilidad Ajá, electrónicamente. O sea, tú en el token ¿o qué es el token? O sea, el token no es el token del banco, ¿no? Es una información que descargamos desde la DIAN donde se visualiza todo lo electrónico. Entonces, ejemplo, tú fuiste al D1 y compraste, no sé, la leche. Cuando descargamos el token, que llamamos así, vas a encontrar esa factura de que Mariana le hizo una compra en el D1 por tal valor. Entonces ahí queda como toda la trazabilidad, queda toda la información del movimiento o de lo electrónico. Documento soporte electrónico, factura electrónica, post electrónico, nómina electrónica. Y me gustaría también como informarles, yo creo que muchos empresarios no saben, de que si tú no presentas tu declaración de renta, obvio vas a tener una consecuencia, ¿cierto? Porque creo que estamos hablando como del concepto, pero no de la importancia. Presentar la declaración de renta es una obligación, ¿cierto? Se hace de manera anual. Si tú no la haces, debes presentar una sanción por extemporaneidad. Esa sanción por extemporaneidad está en el artículo 641 del Estatuto Tributario y dice que tú debes pagar el 5% sobre el valor del impuesto por mes o fracción de mes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tú debías presentar la declaración en mayo, pero la vas a presentar en agosto. Tienes que contar cuántos meses te demoraste para presentar la declaración de eso y calcularle el 5% sobre ese impuesto. No, y vayámonos también, Sara, al tema de cuánto es en realidad el valor de la sanción mínima en la actualidad. Estamos hablando de 498.000 pesos. 498.000 pesos que incluso si no tuviste movimiento en tu empresa, si no la moviste, si no hiciste ventas, compras ni nada, sí o sí estás en la obligación de presentar una declaración de renta en ceros.
y partiendo de que no la presentaste en cero, no tenías que pagar nada, vienes ahora a tener un gasto innecesario por 498.000 pesos. A eso, o sea, ahí es lo que vamos. Venga, el desconocimiento te lleva a asumir esto, y errores en temas tributarios es dinero. Y qué bueno que tocas ese tema, pues porque yo creo que muchas personas se pueden hacer esa pregunta, pero si yo no moví mi empresa, ¿qué voy a presentar? Claro, y independientemente del movimiento, no, ¿cierto? De la operación, tú debes presentar la declaración. ¿Y qué es una declaración en cero? Declarar tu capital inicial. ¿Qué pasa si yo tengo un montón de gastos y no los facturé? ¿Qué pasa con la renta? Bueno, en ese caso, ¿qué pasa si yo tengo muchos gastos y no facturé? ¿Cierto? Hay dos situaciones. Puede que usted no haya movido su empresa en temas de facturación, ¿cierto? Pero no tenga tampoco compras. Entonces la declaración la va a presentar en cero. Parte de esa estrategia es lo que uno le aconseja siempre a los empresarios, es venga, si vas a facturar a personas naturales, pues lo puedes hacer por medio de cuenta de cobro, ¿cierto? Si algún empresario te pide factura para que, lógicamente, la contraparte es que ese gasto sea deducible para ellos, entonces listo, le facturas, no hay ningún problema, en caso especial, ¿cierto? Pero la mayoría de los ingresos, si no es con empresa, pues no te vas a ver reportado por ningún lado, al menos pues que te paguen en transferencia. O sea, es complejo explicarles a ustedes todo este procedimiento. Por eso, si necesitan asesoría, nos pueden... no, mentiras. Contados. Nos pueden buscar, escribir, preguntar. Nosotros nos cobramos por las preguntas, ¿cierto? Pero, o sea, hay miles de maneras, dependiendo de la situación, podemos darles esa guía a nuestros clientes para que puedan salir bien librados, por decirlo así, ¿cierto? Cuando en la otra situación, en el segundo caso, tú no has facturado nada, pero sí tienes compras o costos y gastos deducibles en tu empresa, la normativa dice que presunción de ingresos, ¿cierto? Presunción de ingresos, así es. Entonces todo lo que compres es presunción de ingresos. ¿Por qué? Por la sencilla razón, señores, de que nadie compra nada para almacenar o para tener guardado. Si tú compras una cantidad considerable, eso quiere decir que estás vendiendo y estás omitiendo ingresos. Entonces, por esta razón, la normativa te dice, ven, o sea, tienes compras. Entonces, así como tienes compras, también tienes presunción de ingresos y por favor, decláreme y presénteme qué está haciendo. Artículo 760 del Estatuto Tributario. Así es. Entonces, de son dos situaciones totalmente diferentes, pero con diferentes manejos o soluciones dentro de la normativa, ¿cierto? Normalmente uno, ¿qué hace en esos casos? Venga, señores, tienen algo de comercio, compraste 300 millones en compras, recuerda que hay estos riesgos, tienes que tener seguridad social paga obligatoriamente porque estás recibiendo más de un salario mínimo. Normalmente nosotros, ¿qué hacemos? Ese 300 millones de pesos en compras, le sumamos, póngale la rentabilidad del 6% y eso es lo que le declaramos en ingresos. Es que igual no tiene sentido tú comprar para no vender. O sea, ¿qué estás haciendo con las compras? Total, ¿cierto? Entonces esa pregunta también se la hace la Diana, y ¿tú para qué estás comprando tanto? Listo, vámonos a la tercera situación con respecto a la operación de la empresa. Listo, acabaste de empezar. Tienes los gastos preoperativos para iniciar tu operación, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces, venga, es normal o sea, en estadística, en información, es normal que una empresa es como un niño. Normalmente se demore 5 años en ya llegar a su punto de equilibrio. Y después de los 5 años ya empieza a ofrecerte utilidad. Entonces los primeros años, normal que te dé pérdida. Es que es normal en toda empresa, o sea, indiferentemente el sector, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Listo. Entonces podríamos decir que la presunción de ingresos es que la DIAN se las coge, básicamente. Sí, claro, eso marca riesgo ante la DIAN y de una vez te marca alerta y dice, venga, pero este tiene un montón de compras, que entonces así de entrada está evadiendo impuestos, está omitiendo ingresos, está dejando de facturar. Bueno,
y para que cerremos esta preguntita que está ahí un poco, ¿puedo presentar mi declaración de renta sin la ayuda de un contador? Echándose la bendición. ¿Qué es lo que pasa ahí, señores? O sea, seamos muy claros con el tema, ¿cierto? Les voy a ser muy sincero en realidad. ¿Qué es lo que pasa cuando simplemente, porque incluso contamos un caso en especial el episodio anterior? Entonces la persona que llega y me dice, ¿cuánto me cobras por la renta? Yo te digo, no, 300, 500, 600, dependiendo de la complejidad, ¿cierto? Si no lleva contabilidad, si no lleva, ¿cierto? Entonces llega y me dice, no, a mí me la hacen en 50,000. Ah, sí, bien pueda, vaya que la hagan allá. ¿Qué es lo que pasa, señores? En el medio, y me disculpan todos los colegas en realidad, pero esto hay que decirlo, ¿cierto? En el medio hay mucho mediocre que le importa, la verdad, 3 tiras. Entonces, en vez de, o sea, solo por ganarse en la plata, se terminan jodiendo al contribuyente o al cliente en este caso. En realidad debes tener algo muy claro. Primero, tu declaración de renta debe coincidir con declaración de industria y comercio. Impactito. Adicional a esto, tu declaración de renta debe coincidir al menos algo aproximado al, pues exactamente al token de la DIAN si eres facturador electrónico. Debe coincidir en IVA, retención en la fuente, si pagas autorrenta. O sea, los números son exactos, señores. ¿A qué voy? Tú puedes hacerla tú mismo, es que nadie te dice. En más, la DIAN siempre trata de implementar un sistema amigable para que tú la puedas presentar de manera autónoma. Pero ahí es donde vamos. O sea, cada persona, cada profesional es experto en su área. Y también la calidad, pues, de lo que tú quieras presentar, ¿cierto? O sea, yo creo que de poder se puede, todo en esta vida es posible, ¿cierto? Sí. Pero son riesgos que tú debes asumir, ¿sí? Porque como dicen, zapatero a sus zapatos. O vayámonos a algo más grave. La persona que quiere construir una casa y no contrata a un ingeniero, ya ustedes me dirán, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser las bases de la casa? Como conclusión, ¿qué va a pasar ahí después de un tiempo la casa ya edificada? O si arma un edificio, no sé qué pasa. Y no sé cuál de ustedes me pueda responder qué es esa tal información exógena, qué es esa vaina, no entiendo. Ahí sí le doy la palabra a Sarita. La información exógena es la información que tú le reportas a la DIAN de las operaciones que tú tuviste con terceros. ¿Cuáles son esos terceros? Clientes, proveedores, empleados, ¿cierto? Entonces tú le reportas a la DIAN por medio de formatos toda esa información. ¿Con qué fin se hace esto? Pues para la DIAN también tener como esa base, poder fiscalizar, poder cruzar información. Yo creo que ese es el fin, cruzar la información de que ven, si Javier reportó esto y está reportando a Sara, ¿qué está reportando, cierto? Entonces ahí es cuando les empiezan a llegar los requerimientos, ahí es cuando les empiezan a llegar el mensajito de, señor contribuyente, usted tiene que declarar renta. Esos mensajes salen de esa información que tú le reportas a la DIAN. Esa información se reporta de manera anual. Listo, en resumidas cuentas, para mí, temas coloquiales acá les voy a hacer muy sencillo, práctico y todo. ¿Qué es exógena? En resumidas cuentas, lo que dijo Sara es tu contabilidad en diferentes formatos emitida a la DIAN. ¿De a dónde saca la DIAN? Venga, en agosto, en septiembre, octubre, venga, por favor, declare renta. Claro, primero se reporta toda la información de empresas y de esa información de empresas es donde salen ya las personas obligadas a declarar personas naturales, ¿cierto? Que son fechas de agosto, septiembre y octubre. Entonces, ¿qué es lo que busca la DIAN? Sí, lo que decía Sara es correcto, es cruzar toda la información. Venga, ¿quién es el mentiroso? ¿O quién es el que está evadiendo impuestos? ¿O quién, venga, si usted me dice que donde uno tuvo compras de 100 millones de pesos y en su contabilidad no están los mismos 100 millones de pesos como ingresos, ¿quién es el mentiroso? Entonces ahí es donde entra el tema de fiscalización, requerimientos de información, ¿cierto? Porque estás evadiendo impuestos. Entonces, señores, para llevar una buena contabilidad, una contabilidad sana, debes asesorarte de un buen contador. Hay contadores que de corazón, en la realidad,
han venido y hemos tenido experiencias de contadores que se han cagado una empresa. Así de sencillo, porque una mala asesoría te conlleva a pagar más impuestos y incluso a llevarte a la quiebra, porque terminas endeudado con la DIAN, 200 millones de pesos, 300 millones de pesos y no te da el flujo efectivo para poder pues compensar toda esta deuda, ¿cierto? Lógicamente hay alternativas. Tenemos alternativas de insolvencia, de que venga cierre, pero vamos a proyectarnos financieramente, o venga y mandemos una campaña de marketing y publicidad para que incrementen tus ventas y podamos pagar eso, o venga disminuyamos costos y gastos con respecto a la operación de la empresa, ¿cierto? Son miles de estrategias que podemos implementar, pero dejémonos de bobadas. Si sigues con un mal contador te va a joder, porque es que lo decíamos en el episodio anterior, un contador ni siquiera es tu amigo, es tu otra relación, es tu, mejor dicho, es el todo, porque es el que te guía en temas estratégicos, cifras, y la realidad te la muestra, las cifras. No hay otra forma, señores. Yo les quería complementar y decirles que en el artículo 631 del Estatuto Tributario se otorga la facultad a la DIAN para que solicite esa información. Por si tienen dudas, vayan y lo investiguen. No, y adicionando algo al tema, o sea, antes, señores, antes tú no reportabas exógena, no pasaba nada. Antes corregías exógena, no pasaba nada. Pero ahorita sí ya tienen sanción, ya mejor dicho, por la información que dejas de reportar. ¿Tienes cuánto? Sí, vea, la sanción por no enviar información está en el artículo 651 del Estatuto Tributario. Y es así, por no suministrar la información solicitada, tú debes pagar un 1% sobre todos los movimientos, o sea, sobre todo el valor que tú vayas a reportar. Por suministrar información con errores. Entonces, yo subí la información exógena, la voy a corregir, yo ya debo pagar un 0.7% sobre esos valores que estoy corrigiendo. Entonces, si yo corregí, o sea, si eran 500 y yo puse 1000, yo lo pago sobre los 1000 que estoy corrigiendo, o sobre la diferencia. Ahí queda una buena pregunta. Una buena pregunta para nuestro próximo capítulo. Sí. No, mentiras. Y por suministrar información de forma extemporánea se paga el 0.5% sobre las cifras. Entonces, si tú en la información exógena estás reportando toda tu contabilidad, entonces imagínate ingresos, costos, gastos, nómina, ¿cuánto es el 0.5 sobre todos esos movimientos? Total, es una plata larga. O sea, la verdad, todo errores en este tema tributario se paga con dinero. Listo. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Espero les haya sido útil el episodio de hoy. Recuerden que también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram como contados_2 y adicional nuestra página web www.contados.co. Y también yo los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que le den me gusta y que esperen nuestros próximos episodios. Adicional, si tienen preguntas, no duden en hacerlas. Muchas gracias. En los comentarios, please. Chao. Chao.